Escucha este dato. Porcentaje de gente que trabaja desde su hogar. Holanda y Finlandia, 15%. Austria, 10%. Dinamarca, 8%. Francia, 7%. Portugal, 7%. La media de la Unión Europea es 5,6%. España, menos del 5%. Tal vez la única consecuencia positiva de esta crisis del coronavirus es que muchas empresas se vieron forzadas a explorar la posibilidad del teletrabajo, una alternativa que permitía mantener la actividad, preservar los puestos de trabajo y compatibilizar de alguna manera la vida familiar con las responsabilidades laborales. Todo eso es demasiado bueno para la mentalidad comunista de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que está preparando una regulación del teletrabajo completamente innecesaria que puede potencialmente liquidar esta alternativa. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales, soy @diebarceló, tanto en Instagram como en Twitter. En YouTube tengo el canal Barceló y Asociados y nos puedes encontrar en Facebook a través de la página Radio Intereconomía Asturias. Este es el gobierno del marketing y lo que le interesa son las fotos y los mensajes. La verdad que desde ese punto de vista no lo hace mal. La última ocurrencia, dado que no es capaz el gobierno sanchista-leninista de llegar a acuerdos con la oposición, dada la poca imagen, la imagen de poca confiabilidad que despierta este gobierno en el exterior, pero ante la necesidad de construir una imagen de cierta seriedad de cara a poder recibir algunos de los fondos europeos, se sacaron de la chistera un acuerdo con la patronal y los sindicatos. A mí lo primero que me llama la atención de estos de este llamado diálogo social, es que es una entidad es algo que de origen fascista. ¿Por qué de origen fascista? Porque en el fascismo lo importante no son las personas, sino los sectores, las corporaciones. Entonces se llegó a la máxima expresión del corporativismo, que es un representante de los trabajadores, un representante de las empresas y el gobierno. Como si no hubiera muchísimas alternativas intermedias, como si en una misma familia no conviviera un asalariado con un autónomo, con un pequeño empresario o incluso un gran empresario, como si uno no fuese al mismo tiempo consumidor, ahorrador, inversor, etc. Hemos llegado a tal despropósito que los antifascistas recurren a instituciones fascistas, como digo, que es el diálogo social. Claro, como ya de por sí lo único que se buscaba era una foto, los mensajes que pueden salir de ahí son absolutamente ya ni preocupantes, digamos. Son sin sentido directamente. Por ejemplo, dijo el presidente Sánchez, la unión puede salvar empresas y empleo. Y eso lo dice una persona que supuestamente es doctor en economía. Entonces, ¿cómo la unión puede salvar empresas y empleo? Las empresas y el empleo fundamentalmente la puede conseguir una empresa que ofrezca productos y servicios de buena calidad y a buen precio. Eventualmente puede necesitar financiación, puede necesitar algún asesoramiento. Pero el presidente Sánchez, con su amenaza permanente en los últimos días redoblada de aumentar los impuestos, atenta de manera directa contra todos los empleos y contra todas las empresas. Luego habla de que esta foto
es una muestra de la salud democrática y desde mi punto de vista es todo lo contrario, porque este tipo de acuerdos deberían llevarse a cabo únicamente en el Parlamento. Por supuesto que escuchando la opinión de sindicatos, empresarios y de quien sea. Pero estos acuerdos que se firman de manera paralela al Congreso a mí no me gustan, porque la soberanía popular está expresada en el Parlamento, no en una central sindical ni en una organización patronal. Y menos entiendo este tipo de acuerdos cuando un vicepresidente es declaradamente comunista y hay ministros comunistas que por definición consideran que los empresarios son explotadores y entonces la aspiración última del comunismo es acabar con los empresarios. Entonces por eso realmente no entiendo por qué los empresarios se prestan a eso. Me imagino que creen todavía la ingenuidad de que estar cerca del gobierno les permite influir, pero ya está visto que este gobierno no cuenta con los empresarios, que le da exactamente igual lo que le digan. Y si bien es verdad que el líder de los empresarios, el señor Garamendi, se dio el gusto de decirle a la cara a Pedro Sánchez que no hay que subir los impuestos, a los 3 minutos Pedro Sánchez dijo que quieren buscar una reforma fiscal para la justicia social. Bueno, un disparate que si uno lo analiza no tiene el menor sentido. La alternativa para los empresarios es lo que comenté ya en otra ocasión, es tener un discurso claro de defensa de los valores del empresario y por lo tanto de oposición frontal, ideológicamente oposición frontal a las ideas de un gobierno sanchista-leninista, pasteleando, tratando de quedar bien, tratando de no meterse en jardines, no van a sacar nada bueno. Y otra de las cosas que el gobierno anunció hoy es la creación de un fondo de 10.000 millones de euros para rescatar empresas, en definitiva. Claro, estamos tan acostumbrados a que se hable tanto de millones, 140.000 millones que vienen de la Unión Europea, la deuda pública que ya se mide en billones, no los anglosajones, billones españoles. ¿Se acuerdan cuando Pedro Sánchez al principio de la pandemia anunció 200.000 millones de euros, la mitad eran navales, la mayor movilización de recursos de la historia, etc.? Entonces, con tanta cifra, 10.000 millones parece poco. Dice, bueno, 10.000 millones. 10.000 millones de euros son 200 euros por español. Pero estoy contando entre españoles a niños, gente que no trabaja, parados, ancianos, enfermos, etc. Por lo tanto, en realidad estamos hablando prácticamente de 600 millones por cada una de las personas, 600 euros por cada una de las personas que trabajan en el sector privado. Entonces estamos hablando de muchísimo dinero. Porque además, por familia, si las dos personas trabajan en el sector privado, estamos hablando ya de 1.200 euros. Entonces, claro, el gobierno le pone una etiqueta amable a este fondo. Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. ¿Y cuáles son las empresas estratégicas? Entonces ellos dicen, son empresas que puedan tener, cuyos problemas puedan implicar un impacto social, económico, relevante para la seguridad, la salud, las infraestructuras, las comunicaciones o el funcionamiento de los mercados. En definitiva, es estratégica la empresa que el gobierno sanchista-leninista diga que es estratégica. Dicen en la creación de este fondo solo pretende auxiliar de manera temporal a empresas no financieras, es decir, no bancos, que tengan un problema de solvencia
derivado de la crisis del coronavirus. Bankia se nacionalizó en el 2012 también de manera temporal, y si bien es cierto que una parte de las acciones se vendieron en el mercado, que entre paréntesis, recuerdo cuando criticaban a De Guindos por vender esas acciones de Bankia a 1,67, ahora valen 1, pero a lo que voy, que después de 8 años, lo que era una nacionalización temporal sigue ahí. Entonces, bueno, sin contar con los impuestos a la renta que en todo el mundo siempre se aprobaron de manera temporal, y ahí están. Entonces, lo de temporal lo dicen, pero sabe Dios estas cosas cómo empiezan y cuándo acaban. Entonces, por un lado, me parece una salvajada, me parece algo que va totalmente en contra del progreso, en contra del bienestar de la población, meterle la mano a la gente que trabaja en el sector privado para sacarle 200 euros y con eso apoyar 200 o 600, de acuerdo al cálculo que quieras hacer, y con eso apoyar a empresas. ¿Por qué? Primero por la discrecionalidad, que se va a apoyar a la empresa que tenga mejores lobistas con llegada al gobierno. Pero además de esa discrecionalidad, la injusticia de quitarnos dinero para solventar un problema particular. Y no es que no me interese lo que le ocurre a las empresas. Lo que ocurre es que, digamos, este fondo parece hecho como para rescatar eventualmente a Iberia. Si ese fuera el caso, para mí lo importante no es Iberia, para mí lo importante es poder volar. Entonces, supongamos que Iberia, de la empresa a la cual yo soy cliente y a la cual le deseo larga vida, pero supongamos que está en graves problemas y desaparece. ¿Qué pasa? ¿España quedaría desconectada? Evidentemente no. Habría muchas, o sea, podríamos seguir volando cuando la cosa se normalice con otras líneas aéreas y eventualmente surgirían nuevas líneas aéreas. Evidentemente es también verdad que surgirían problemas de corto plazo. Los trabajadores que trabajan en Iberia que tendrían que pasar de una empresa a la otra, gente que circunstancialmente quisiera hacer un viaje y a lo mejor que está acostumbrado a hacerlo con Iberia y no podría y tendría que buscar otra línea o hacer una conexión más larga, o algunas ciudades de provincia a las que solo llega Iberia que quedarían circunstancialmente aisladas. Ok. Pero yo digo, ¿qué es mejor si tenemos que elegir? ¿Sufrir esos problemas de corto plazo o que nos metan la mano en el bolsillo para quitarnos 600 euros? Incluso a gente humilde, porque la gente que trabaja en el sector privado, que va a pagar también este fondo, a lo mejor son mileuristas. Entonces, es absolutamente injusto. Si la empresa tiene problemas de solvencia, pero la empresa es rentable, la empresa no va a tener ningún problema en encontrar financiación privada, porque va a haber bancos que van a estar dispuestos a prestarle el dinero, o va a poder colocar deuda en el mercado, o va a poder encontrar socios capitalistas. Si el negocio es malo, o la empresa está muy endeudada y el mercado considera que es insalvable, ahí es donde aparece el Estado y ahí es donde no debería aparecer. Quiero decir, si una empresa es viable, no es necesario que se meta el Estado. Ya el propio mercado tiene mecanismos para que la empresa salga a flote. Pero si ningún banco quiere prestar dinero, ningún inversor, fondo del exterior está dispuesto a poner su dinero, ¿no te llama la atención? Que va a ser Pedro Sánchez el que se va a dar cuenta que es un negocio rentable y todo el resto del mercado piensa que no. Yo, si tuviera que apostar mi dinero, lo apostaría junto con el mercado, no junto con Pedro Sánchez. Dicen que con
con este fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas, insisto, es estratégico lo que diga Pedro Sánchez que es estratégico, que cualquier beneficio, dividendo, iría al tesoro público. Olvídate de eso. Con eso es otro engañabobos que nos ponen para que la gente diga sí, que es un buen negocio para el sector público. Si ponemos 10.000 millones, hasta recuperarlos con dividendos, pueden pasar 20 años tranquilamente. Entonces, y una vez más, ahí está el caso de Bankia. Y sobre todo esto está el problema que tal vez es el mayor, que es el siguiente, que el que pone un fondo para auxiliar empresas no financieras es un gobierno sanchista-leninista que, como te dije antes, tiene un vicepresidente comunista y ministros comunistas que quieren, por definición, nacionalizar los medios de producción, es decir, nacionalizar las empresas. Entonces, no es solo que me preocupa que nos meten la mano en el bolsillo. No es solo que me preocupa la arbitrariedad para seleccionar a dedo unas empresas sí, otras empresas no. No es solo que generan interferencias políticas en el funcionamiento de las interferencias políticas en el funcionamiento de las empresas y eso, por definición, conlleva mala asignación de recursos y desperdicio de capital. Me preocupa también que, dado que el gobierno es el que es, ese fondo significa poder, es el instrumento para no solo dar más poder al Estado, que sería la consecuencia con cualquier gobierno, sino que en este caso particular es una herramienta para dar otro paso más en la agenda bolivariana. El exprópiese de Chávez. Bueno, esto es lo mismo, pero con cara amable. 10.000 millones que pones tú para que Pedro Sánchez decida a qué empresa se auxilia. Y voy a dar unas cifras de lo que valen hoy en el mercado algunas empresas para que te des cuenta que con 10.000 millones se puede hacer mucho. IAG, la empresa que nuclea a Iberia, British Airways y otras líneas menores, vale 5.000 millones. O sea, con 10.000 se pueden comprar 2 veces. Arcelor vale un poco menos de 10.000 millones. El laboratorio Almiral vale 2.000 millones. Acciona vale 5.000 millones. Repsol vale 12.000 millones. Quiero decir, el gobierno tampoco necesita comprar el 100%. Con que compre un 20% de cada una de estas empresas puede hacer un destrozo en la economía de proporciones mayúsculas. Entonces, en definitiva, una vez más, vemos la crisis del coronavirus como excusa para seguir avanzando en un proyecto liberticida y una agenda bolivariana absolutamente contrario a los deseos y a lo que espera el grueso de la sociedad española. O sea, a mí no me gusta. El otro día se publicaron los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de junio. Y los datos evidentemente no son buenos. Cuando uno compara respecto a hace un año, es un horror, son casi 900.000 personas menos ocupadas. El paro, el número de parados, a pesar de los ERTE, porque los que están en ERTE se cuentan como ocupados, el paro, como digo, aumentó en 30% año contra año, pero si uno compara con abril y mayo, hay una pequeña recuperación que en parte se explica por la estacionalidad, porque estos son los meses de más creación de empleo. Lo relevante, al final de junio, el 12% de los asalariados del sector privado, es decir, 1 de cada 8 asalariados del sector privado, estaba en ERTE. Son un poco más de 1,5 millones de personas. A eso hay que sumarle otro 1,5 millones de autónomos, que es la mitad de los autónomos, se dice pronto, la mitad de los autónomos que están cobrando una prestación por cese de actividad. Si consideramos los dos grupos, son 3 millones de personas
casi 1 de cada 5 de los que trabajan en el sector privado, 1 de cada 5, que aparecen en las estadísticas oficiales como ocupados, aunque en verdad no sabemos cuántos de ellos van a poder volver a trabajar. Y si a estos 3 millones les añadimos los 3.900.000 parados registrados, tenemos que son casi 7 millones las personas a las que el mercado de trabajo no está en condiciones de ocupar de manera plena. Gente que quiere trabajar y no lo consigue hacer. Son casi 7 millones de personas. Con 1 de cada 3 personas activas. Las personas activas son las que trabajan o están buscando trabajo. De todo ese grupo, que son unos 22 millones de personas, 1 de cada 3 está en paro o en ERTE. Entonces, con ese dato solo, no es necesario saber nada más para llegar a la conclusión de que la situación del mercado laboral es límite. Sin embargo, en este momento tenemos la estacionalidad favorable, como te decía, porque es el momento del año en que en España se suele crear más puestos de trabajo. Hay mayor libertad de movimientos, hay menores restricciones a la actividad económica. Entonces todo eso debería confluir para que julio y agosto se produjera alguna mejoría más en el número de afiliados y el número de parados se contuviera. No quiero decir con esto que no va a aumentar, pero digamos que no explotaría. Pero por otro lado, no nos podemos olvidar de que ya han desaparecido 140.000 empresas. Hay 140.000 empresas menos que hace un año. Por lo tanto, si hay 140.000 empresas menos, hay mucha gente que no va a poder volver a trabajar porque simplemente su empleador no está, ya dejó la actividad. Y por supuesto que está la amenaza continua de un rebrote en el número de contagiados de coronavirus. Entonces eso ya serían problemas muy gordos. Ahora, ¿qué hace el gobierno sanchista-leninista? ¿Cuál es su estrategia frente a esta situación, este mercado de trabajo que está en situación límite? Pues ellos lo fían todo al aumento del gasto público financiado con deuda. Ayudas para compra de coches, ayuda para rehabilitar viviendas, los 10.000 millones que te comentaba para ayudar a empresas. Un gobierno quebrado que tiene que salir a buscar dinero todos los días, a su vez se pone a ayudar. El ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera. El plan sanchista-leninista es gastar, ya no es gastar todo lo que se tenga, porque tener ya no tienen nada, es gastar todo lo que pueden pedir prestado como puente hasta que llegue el dinero europeo. El primer problema es que el aumento del gasto público como forma de mantener a flote la actividad es un mito keynesiano del que los socialistas de todos los partidos no se quieren desprender, pero no porque sea algo válido, sino simplemente porque a los socialistas de todos los partidos les encanta gastar el dinero ajeno. Pero si tú tienes un poco de memoria, recordarás la experiencia del plan E de los tiempos de Zapatero. Todo ese gasto fue un despilfarro que fue pan para hoy, hambre para mañana. En el caso concreto del plan E, las personas que pudieron trabajar construyendo rotondas, construyendo algunos pabellones, asfaltando algunas calles, es verdad, trabajaron 2 o 3 meses. Y luego nos quedamos con la deuda que todavía está ahí y desde 2009 venimos pagando los intereses de esa deuda contraída por Zapatero de manera completamente irresponsable. Lejos de aprender de la experiencia, el sanchismo-leninismo duplica la apuesta. Porque el plan E de Zapatero en 2 años no llegó a 15.000 millones. El gobierno sanchista-leninista solo con el tema de ayudas a empresas son 10.000 millones. Solo con eso. Respecto al dinero europeo, voy a repetir algo que ya te comenté. Primero, va a venir de manera escalonada. Segundo, va a venir bajo ciertas condiciones. No es que van a decir, bueno, señores españoles, tomen acá el dinero, hagan lo que quieran. No. Pero aunque fuesen esos 140.000 millones,
de los que se habla, que todavía hay que negociarlos. Y vinieron de manera escalonada a lo largo de 2 años, 3 años, siempre a partir de enero próximo. Aunque fuesen, como digo, esos 140.000 millones, hay que restarle lo que tiene que poner España, que es no menos de 100.000 millones. Porque ese dinero, ¿de dónde sale? Ese dinero sale de las aportaciones de los propios países. Entonces, el neto entre lo que pone España y lo que recibe España no alcanza, no va a llegar a 40.000 millones de euros. Algo que es por completo insuficiente para mover por sí solo una economía enorme como la española. La única alternativa realista es, de un plan de reactivación, es, primero, una reducción drástica del impuesto sobre sociedades para mejorar la rentabilidad de la inversión productiva en España. Porque sin inversión no se puede crear empleo, así de simple. Y junto con esa reducción del impuesto sobre sociedades, que España tiene el 4º tipo más alto de impuestos sociales de toda la Unión Europea, se tiene que anunciar un plan de reducción del gasto público y de privatizaciones para reducir la deuda pública, para demostrar que el gobierno quiere evitar el colapso de las cuentas públicas sin asfixiar al sector privado con más impuestos. Es una tragedia, pero el sanchismo-leninismo va exactamente en la dirección contraria a lo que requiere la economía, porque está aumentando el gasto público, endeudándose como nunca en la historia, y va a subir los impuestos. Y además quiere derogar la reforma laboral, porque hoy le estaban reclamando la gente de Bildu que para cuándo la derogación de la reforma laboral. Y además el tema del teletrabajo. Cualquier solución que el sector privado se ingenia para poder sacar un poco la cabeza y respirar, viene el gobierno y le da con un palo y lo arruina. Y es lo que va a pasar probablemente con la regulación del teletrabajo. No sabemos todavía cuál será el coste económico y social de esta crisis. De lo que podemos estar seguros es de que con el sanchismo-leninismo cualquier coste va a ser más duro y más prolongado de lo que hubiese sido necesario. Hay un tema que viene a cuento, que es la redistribución de la riqueza, porque digamos ese es el leitmotiv de los socialistas de todos los partidos. Siempre hablan de redistribuir la riqueza, justicia social, justicia tributaria, equidad, etc. En todos los casos, siempre cuando un socialista le pone social a otra palabra, quiere decir que le va a quitar dinero a uno para dárselo a otro, como Robin Hood. El problema no es solo que viola el derecho de propiedad, sino que además esas transferencias de riqueza solo se pueden hacer de manera violenta. ¿Y por qué subrayo la palabra violenta? Porque si tú no pagas los impuestos vas a la cárcel. Y eso es violencia, es amenaza de violencia, y eso es violencia. Entonces, siempre que te hablan de redistribuir la riqueza como algo simpático, y te hablan de justicia tributaria como algo simpático, pues no, en realidad es un gobierno ejerciendo la violencia contra los ciudadanos. Cuando la función del gobierno es proteger tus derechos, este gobierno y los gobiernos en general los agreden. Es decir, que con redistribución de la riqueza los socialistas omiten el deber del gobierno, de todo gobierno, de defender el derecho de propiedad y de no ejercer la violencia. Pero hay un problema mayor, que los socialistas creen que, los socialistas de todos los partidos creen que la riqueza es algo que está ahí y solo es cuestión de distribuirla. Pero eso es un error, porque la riqueza se crea o se destruye. ¿Cómo se crea la riqueza? El proceso comienza con un empresario que tiene una idea, quiere ofrecer un producto, entonces contrata, invierte, produce, vende. Si el consumidor le gusta el producto y le parece que está a buen precio y lo compra, el empresario acertó.
Si el empleado dice, el consumidor dice, pues no me gusta este producto o me parece un poco caro y no lo compra, entonces el empresario falló. Si el empresario acierta, se creó riqueza. Si el empresario no acierta, se destruye la riqueza. Entonces, la creación de riqueza es un proceso continuo y todo el tiempo los empresarios están corrigiendo errores para acertar en la mayor medida de lo posible. Por eso no hay nada como una riqueza dada que haya que repartir. Recuerden los peores días del confinamiento, cuando mucha gente que vive de su tienda y no podía abrir su tienda, se quedó sin ingresos. Los camareros no tenían comensales a los que servir. Los peluqueros, los masajistas, los profesores, los actores, los comerciales no podían trabajar, entonces ninguno podía contribuir a la creación de riqueza. España es un país rico y próspero, pese a todo. Sin embargo, en esos días iniciales del estado de alarma, productos elementales como la leche, las toallitas húmedas o el yogur griego eran difíciles de conseguir. Fue difícil conseguir papel higiénico. El error de los socialistas de todos los partidos es que confunden la riqueza con saldos en cuentas bancarias o con carteras de acciones o fondos de inversión. Pero también en los momentos de volatilidad financiera se ve que esa supuesta riqueza que los socialistas quieren repartir, hoy mismo estaban otra vez hablando de la SICAV, cosas que no han comprendido que la SICAV es un instrumento que favorece también a las familias, porque es la estructura jurídica con la que funcionan muchos planes de pensiones y fondos de inversión. En 3 semanas, mucha riqueza financiera se había reducido a la mitad. La riqueza es como es como andar en bicicleta. No puedes parar de pedalear, porque si estás andando en bicicleta y dejas de pedalear, te caes. Entonces, España es un país avanzado y próspero, como te decía, porque tiene una sola diferencia respecto de Marruecos o de Angola o de Paraguay. Es que el trabajo en España es más productivo. ¿Y por qué es más productivo? ¿Porque somos más listos que los paraguayos o que los marroquíes? No, porque aquí somos un país más antiguo y muchas más generaciones de españoles acumularon un ahorro que ahora se traduce en mucha más maquinaria, mucha más infraestructuras, tendidos de electricidad, internet, etcétera, que los que hay en esos otros países que te mencioné. Por lo tanto, trabajar en España es más productivo porque el trabajo humano está apoyado por mucho más capital que en Marruecos o en Angola. Pero si no puedes trabajar, porque no podías salir de tu casa, esa mayor productividad no se puede desplegar. Entonces esa supuesta riqueza no se crea, o sea, esa supuesta riqueza con la que los socialistas creen que ya está ahí, en realidad no se crea, y al no poder crearse, rápidamente se puede convertir en pobreza. E insisto con el ejemplo del papel higiénico. Faltó papel higiénico en España. ¿En qué cabeza cabe que un país rico pudiese tener tal faltante? Entonces, mi mensaje es que no somos ricos. En realidad, no somos ricos. La única riqueza que tenemos como sociedad es nuestro trabajo cotidiano. Es verdad que hay gente que tiene mucho, hay gente que tiene poco y otros que tienen muchísimo más que otros. Pero en cualquier caso, tengas mucho o tengas poco, si la riqueza se deja de crear, es decir, si se deja de trabajar, aún la mayor riqueza se acaba consumiendo. Tú puedes ser Paris Hilton, pero si solo te dedicas a ir a fiestas, fiestas y fiestas, un día esa riqueza se te acaba. O la terminas tú, o tus hijos, o tus nietos, pero se termina. Entonces la obsesión por redistribuir la riqueza puede acabar siendo un reparto de migajas. Mira, por ejemplo, los cubanos. Ahí te pueden decir que la riqueza está bien distribuida, claro, porque son todos pobres, excepto los jerarcas y sus amigos, todos los demás son pobres. Y cualquier persona que haya estudiado el tema de la distribución del ingreso sabe eso, que los países que tienen el ingreso distribuido de manera más equitativa, en general, es porque son pobres. Entonces,
¿Cuál es la principal lección que tenemos que sacar de esta crisis? Pedro Sánchez dijo en el Congreso que la principal lección es que tenemos que reforzar el estado de bienestar, es decir, subir los impuestos. Pero yo creo que está totalmente equivocado. La principal lección es que si no podemos trabajar, todos nos podemos empobrecer rápidamente. Y en lugar de querer redistribuir una riqueza que no existe, si antes no se crea, la prioridad de cualquier gobierno debería ser dar incentivos para invertir y trabajar, es decir, incentivos para crear riqueza. No castigar con excesivos impuestos y cotizaciones, alentar la inversión reduciendo el impuesto sobre sociedades, como digo siempre, quitar trabas y regulaciones innecesarias, por ejemplo, a todos los que quieren trabajar con Uber, Cabify, Airbnb y todo eso que a todos les hacen la vida imposible. En definitiva, quitar trabas a la creación de riqueza. Si al menos una parte de los 10 millones, porque claro, nosotros tenemos un gobierno sanchista-leninista porque 7 millones votaron a Pedro Sánchez y 3 millones votaron a Pablo Iglesias. Entonces, yo creo que la gran parte de esa gente es gente de buena voluntad, seguramente un poco ingenuas, porque creyeron a estas dos personas, pero yo digo, si alguna parte de esos 10 millones de personas entienden con esta crisis que no hay riqueza, sino que hay que crear riqueza, no digo que esta crisis habrá merecido la pena, pero por lo menos le habremos sacado algún provecho.